Muy bien, bienvenidos a este taller en constelaciones familiares. Entonces, en este primer segmento, permíteme compartirte de lo que se trata una constelación familiar, para qué sirve, qué no es, desmitificar y qué se requiere, digamos, si participas o si observas una constelación familiar. Entonces, bueno, una constelación familiar es una dinámica, es una herramienta de tipo holístico, de tipo esotérico, energético, que contribuye y facilita un proceso de integración, de manera especial en el terreno o en el territorio sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que puede tener aplicaciones para todas aquellas condiciones donde hay sistemas. Un sistema está constituido por participantes, por personas que componen ese sistema. Imagínate un equipo de fútbol. Entonces, los jugadores son el árbitro, etcétera, toda la dinámica que se da, el entrenador, la cancha de fútbol, todos ellos son componentes de ese sistema. La otra característica de un sistema es que cada uno sabe qué tiene que hacer, sabe quién manda, o sea, hay una jerarquía, hay un sentido de pertenencia, o sea, hay una serie de símbolos, que la camiseta, que el escudo, etcétera, que identifica que pertenece a ese sistema. Y se sabe el rol de cada uno, o sea, para qué está ahí. Entonces hay un equilibrio entre lo que da y lo que toma. O sea, gana dinero el jugador del equipo de fútbol y todos sus integrantes, pero se espera algo de ellos. Entonces hay unas definiciones claras entre dar y tomar. Entonces, este ejemplo, digamos, podemos trasladarlo hacia los sistemas familiares, que es, digamos, el campo donde más se está utilizando. Hoy está incursionando también en el ámbito empresarial. Una empresa, un equipo de trabajo también es un sistema. Entonces, ese es el entorno en el cual, digamos, se aplican las constelaciones familiares. ¿Qué tiene detrás? O sea, de qué está conformado? El autor, quien recolectó una serie de principios, una serie de estudios previos, Bert Hellinger, atribuyó que hay una serie, le llamó los órdenes del amor, que hay una serie de dinámicas, dinámicas inconscientes en los sistemas, en nuestros sistemas familiares, que pudieran generar atoros para quienes lo conforman y para las generaciones que llegaron después en que sucedió ese atoro. Entonces, estos órdenes del amor él los llamó así: el orden de la jerarquía, el orden de la pertenencia y el orden del equilibrio del dar y tomar. Le llamó los órdenes del amor. Entonces, ¿de qué se tratan estas tres dinámicas? Entonces, el de la jerarquía es que cada uno tiene un lugar en el sistema familiar y tiene un rol. Y a veces por circunstancias, tragedias, situaciones complicadas que viven las familias, ese orden se altera, esa jerarquía se altera de manera inconsciente, sin quererlo. Entonces, por ejemplo, una familia en donde la pareja, digamos, partió uno de ellos, o sea, la señora enviudó, y entonces con muchos hijos, el hijo primogénito, la hija primogénita, pues pasa a ocupar el lugar del padre. La mamá le dice al chico: ahora tú eres el hombre de la casa, o ahora necesito que me ayudes a sacar adelante todos los demás hermanos. Esa dinámica de supervivencia válida en su momento, o sea, esto no se trata de juzgar lo que sucedió, sino de entender que esa dinámica generó un atoro en el sistema que tiene que ver con la jerarquía. Alguien se desacomodó por circunstancias y eso trae consecuencias. Entonces, más adelante habrá alguien en la familia que tiene dificultades para establecer pareja, que tiene dificultades para abrirse camino de manera exitosa en la vida, etcétera. Se debe a esa situación que pasó generaciones atrás. El otro elemento, el otro orden del amor es el de pertenencia. Entonces también suele suceder de manera muy frecuente que en nuestros sistemas familiares se excluya a personas. En el pasado se excluyeron personas, se excluyeron situaciones, se excluyeron verdades, tabúes, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, ¿esto de qué se trata la exclusión? Y es: alguien hizo algo indebido, no encajó en las normas sociales, políticas del momento. Alguien se salió como del canon, de lo tradicional, fue tachado como una oveja negra, fue tachado como una persona que no tenía el mérito para pertenecer y se excluyó, se lo aisló, se le dejó de hablar,
literal algunas historias en que salió del pueblo, él mismo se fue, se autoexcluyó. Y entonces esa situación posteriormente genera que alguien no se sienta parte de o tenga que representar a ese excluido, el dolor de ese excluido, como una enfermedad, como una situación a la persona. Entonces, la constelación nos permite ver estas dinámicas inconscientes. Y la tercera es el equilibrio entre el dar y tomar. Entonces, de la misma manera, hay familias en donde los hermanos o algún miembro de la familia toma de más, o sea, se aprovechó, sacó ventaja de alguna situación, usurpó una herencia, no retribuyó en la misma proporción en que recibió, dio de más o tomó de más. Y eso genera como una sensación de injusticia, de no equidad. Y nuevamente, ese atoro, esa memoria trasciende y alguien posteriormente en la familia va a sentir que le va mal en el trabajo, que no puede pagar las deudas, que se siente atorado en la parte económica o que tiene una sensación de me quedan siempre a deber, como que siento que yo hago y la vida como que no me compensa proporcionar al esfuerzo que yo realizo. Quizás esté representando esa situación en su propia vida, está reparando, es el término, esa situación vivida con anterioridad. Entonces, lo que nos permite ver las constelaciones familiares son dinámicas inconscientes ocultas cuyo origen está en el sistema familiar, en alguna de las generaciones. Normalmente nos abordamos de manera inicial a los padres, a los abuelos, pero pueden haber situaciones más atrás que pudieran, que requieren ser vistas, integradas, ubicarse correctamente, o sea, ocupar su lugar jerárquico, etcétera, para resolver el conflicto que aparentemente no tendría conexión con la situación que está viviendo el consultante o quien constela en ese momento. Entonces, desde este lugar nosotros nos exponemos a algo que se llama el campo sistémico. Entonces, con esto aclaro el tema de los tres órdenes del amor, que es lo que pudiera evidenciarse en una constelación. Entonces, aclaro el concepto de campo sistémico. Esta información, estas temáticas, esto que sucedió, digamos, puede manifestarse en algo que llamamos un campo. Entonces, un campo sistémico, cuando hacemos una constelación familiar presencial, pues es un grupo de personas alrededor de un área definida, un tapete o se define un área en el piso y entonces decimos, ok, este es el campo. En ese campo, lo que se manifiesta es la situación de la que acabo de mencionar, cualquiera de estas tres temáticas. Y pudiera haber otras, ¿de acuerdo? Pero digamos que es más sencillo entender que pudieran ser alguna de estas tres. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese campo? Eso uno dice, aquí hay algo raro, parecería cuando uno asiste a una constelación por primera vez, dice, la gente parece que estuviera actuando, eso no es cierto, o sea, la gente como que está jugando a ser actor, es lo que siente, es puro cuento, pero resulta que lo que está ahí en el campo es algo que se llama, Rupert Sheldrake fue quien hizo estudios muy minuciosos con relación a los campos mórficos. Entonces, lo que aquí se abre o con lo cual vamos a entrar en sintonía es con un campo mórfico. ¿Y eso qué es un campo mórfico? Es energéticamente es un espacio donde hay información, donde nos conectamos con la información, en este caso las memorias vinculadas con el sistema familiar con el cual vamos a constelar el día de hoy. Entonces, un ejemplo que siempre ilustro en relación al campo mórfico es, y permanentemente estamos conectados a campos mórficos, o sea, eso no está inscrito solamente a una constelación familiar, sino que aquí de manera intencional estamos unidos en servir a un sistema familiar concreto con una temática concreta. Sin embargo, en el día a día estamos conectados a campos mórficos. Lo hacemos, por ejemplo, cuando nos vinculamos a un grupo y todas vamos como con una misma lucha. Por ejemplo, toda la sociedad, por ejemplo, el grupo de protección animal, es un campo mórfico, la que los convoca, la que los sostiene, la que hace como que todas se entusiasmen por esa causa noble común y hacen cosas y mueven cosas y
y como que se sienten motivadas unas a otras, pero esto va más allá de una interacción humana. Desde la mirada de Rupert Sheldrake, es un campo mórfico con el cual todas las personas que están integradas en esa misión, en ese objetivo, están conectadas como si nos conectáramos a una Wi-Fi. Entonces, ese es el estudio que hizo Rupert Sheldrake, como por manera como muy clara, muy concreta, él identificó que los animales logran aprender. Esto fue un ejercicio que hizo con unos miquitos, unos changuitos, que aprendieron a pelar papas en una isla. Ellos le enseñaron a la generación siguiente, o sea, le enseñaron a sus crías, y luego se dieron cuenta que ese aprendizaje fue transmitido por por un campo mórfico, fue transmitido a otra comunidad de miquitos en otra isla muy, muy lejana. ¿Cómo hicieron los otros miquitos para aprender lo mismo que esta comunidad lo había hecho? Estamos conectados a una Wi-Fi, cariñosamente le digo así, a un campo mórfico de información y de memoria. Esto es algo similar a lo que hacía referencia a lo que Carl Jung con relación al inconsciente colectivo. O sea, nosotros como humanidad estamos conectados a una gran Wi-Fi inconsciente colectivo. Y también hay digamos, campos mórficos a los cuales nos conectamos. Entonces, regreso aquí al tema de la constelación. Entonces, lo que abrimos es un campo mórfico, donde vamos a ver información, donde vamos a tener contacto con información, memorias, sensaciones, y de eso se trata, digamos, entrar en contacto. Entonces, aquí quien rige o digamos como quien manda, quien determina lo que se hace y lo que no se hace es el campo mórfico. Como consteladora, como facilitadora, lo que me permite por la preparación y demás es estar en sintonía y ser guiada por el campo mórfico. O sea, estar aquí no se trata de controlar los movimientos o mandar movimientos, hacer movimientos, no. Esto es seguir la guía que determina el campo mórfico para resolver, solucionar, si es posible, una situación que se dio generaciones atrás o a nivel generación reciente, que hoy se manifiesta como una situación atorada en el consultante. Entonces, permíteme compartirte ya para finalizar como algo gráfico. A veces es mucho más sencillo cuando generamos imagen, y con esto también paso a comentar cómo lo hacemos y qué hacen los representantes y qué hacen los observadores y qué también hace quien va a constelar. Entonces, permíteme aquí, voy a compartir pantalla y con esto finalizamos este pequeño intro. Entonces, esos eventos traumáticos que lo vivieron nuestros ancestros, que tienen que ver con estos tres órdenes del amor, gráficamente se pudiera uno imaginar que es algo similar a esto. O sea, que estamos interconectados. Esa es la gran razón de llamarse constelación, y es que estamos como en un entramado, todos interconectados. Entonces, lo que sucedió atrás, en el pasado, nos afecta, y entre más robusta o más pesado o más crítica haya sido esa circunstancia vivida, llámese trauma, llámese lo que se dijo, llámese lo que no se dijo, la emoción que no se logró digerir, el resentimiento que quedó, el miedo que quedó congelado, todo eso tiene la connotación traumática. Entre más robusto sea eso, pues más es el impacto, no solo en ti, quien constela, sino en todo el sistema familiar. Entonces, lo que se hace en una constelación no solo te favorece a ti, o sea, no solo vas a estar tú beneficiada, sino todas las personas de tu sistema familiar que hoy viven. Y esto también representa abrirle el camino a las generaciones futuras, porque lo que se establece es, lo que estableció Bert Hellinger, digamos, como con un postulado, es que hay una conciencia familiar que es la que regula este tema de los órdenes del amor,
que se asegura que todos pertenezcan, que la jerarquía se respete y que haya equilibrio entre el dar y tomar, o sea, de asegurarse de que eso se restaure, toma a las personas más chiquitinas, a quienes están por nacer, o sea, toma a quienes, a los jóvenes, a los chiquitines, para representar y resolver y reparar. Pues hoy quizás tú seas un chiquitín que la conciencia familiar tomó para reparar, sanar o resolver algo del sistema familiar. ¿De acuerdo? O sea, entonces con esto también quiero decir que el beneficio de una constelación va más allá que el interés del consultante. Esto permea a todo su sistema familiar. Muy bien, estamos interconectados y esto sería una manera muy simplista, espero clara, de representar un campo mórfico donde eso que pasa aquí en este pincito está conectado en información con este pincito y a su vez si yo lo muevo o si esto se mueve, pues va a generar como que afecta a todos porque todos estamos, perdón, interconectados. Entonces, esto así de manera gráfica se vería como este tema de estar en lealtad, de reparar, de estar implicado. Estos son términos que utilizamos en constelaciones cuando estamos reparando, estamos tomados por una información del sistema y que estamos resolviendo un tema. Entonces, se vería algo así como esto. Yo me lo imagino así, digo, esto es, entonces la constelación también va a permitir que lo hagas consciente, elijas seguirlo haciendo, pero en conciencia, o dejes de hacerlo. Eso es también una contribución de la constelación, o sea que durante la constelación se generan imágenes que uno dice, oh, no me había dado cuenta de esto, o hoy me doy cuenta de algo especial, me llamó la atención esto y esto como que abre un panorama. Eso es hacer consciente una dinámica que estaba en sombra, que estaba en un plano inconsciente. Entonces, eso en sí mismo también es sanador, la conciencia sana, o sea, cuando somos conscientes, cuando salimos del piloto automático. Aparte de lo que ya hace la constelación a nivel profundo en el campo mórfico. Muy bien, aquí es la imagen de los tres hombres del amor, pertenencia, equilibrio entre el dar y tomar y la jerarquía.